Te anhelamos, Señor. Aleluya. Bienvenido, Espíritu de Dios. Te anhelamos a ti, Rey. Has sido bueno, has sido bueno. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como el Padre, como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo
cantaré de tu bondad, Señor. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. Vamos a darle gracias. En mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, siempre lo será. en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy, Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. dale un aplauso a su fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, vamos, acompáñame. Incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y ahora dile: en mi vida has sido bueno. En mi vida has sido Tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, dale un aplauso al Rey. Aleluya. Y cuando entra a su presencia el Rey, nos llenamos de gozo. ¿Cuántos tienen gozo en esta mañana? Aleluya, hay gozo en su casa. Y esta canción que vamos a cantar ahora habla que hay gozo en la casa de Dios. Y a lo mejor tú piensas en estas cuatro paredes, pero se refiere, ¿dónde vive el Señor? ¿Dónde está el Señor? En nuestro corazón, en su casa. Hay gozo en su casa. ¿Cuántos lo reciben en esta mañana? Aleluya, gracias Señor.
adoramos al Dios que nunca cambiará. Él ha abierto las puertas hoy y las aguas partió en dos. Mi Dios, Él siempre vencerá. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de mi Señor. No puedo callarlo, declaro tu poder. Hay gozo en la casa de Dios, Él está presente aquí. No puedo callarlo, declaro tu poder. Oh, 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 declaro tu poder. Cantamos al Dios que sana, cantamos al Dios que salva, cantamos al Dios que caminos abrirá. Porque se entregó en la cruz, de la tumba Él salió. Vamos, mi Dios cada piedra moverá. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de mi Señor. No puedo callarlo, declaro tu poder. Hay gozo en la casa de Dios, Él está presente aquí. No puedo callarlo, declaro tu poder. Aleluya. Este es el agradecimiento que hay en mi corazón. Porque yo a veces pienso cómo era mi vida sin el Señor. Y yo digo, Señor, ¿cómo rayos yo podía vivir sin ti? Aleluya. Estaba perdido, mas en tu reino estoy. Era un esclavo, ahora libre soy. Soy perdonado, tu hijo, tu gracia en mí. Vamos, que la casa del Señor hoy cante. Estaba perdido, mas en tu reino estoy. Era un esclavo, ahora libre soy. Soy perdonado, tu hijo, tu gracia en mí. Que la casa del Señor hoy cante. Vamos conmigo. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de mi Señor. No puedo callarlo, declaro tu poder. Hay gozo en la casa de Dios, Él está presente aquí. No puedo callarlo, declaro tu poder. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de mi Señor. No puedo callarlo, declaro tu poder. Hay gozo en la casa de Dios, Él está presente aquí. No puedo callarlo, declaro tu poder. Oh, 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 declaro tu poder. Declaro tu poder. Declaro tu poder. Gracias, Jesús. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me
tu gracia la que me salvó. Oh, mas tu perdón a mí me liberó. Fuerte. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Aleluya, canta esto con todas tus fuerzas. Vamos. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló fuerte y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos a danzar, danza conmigo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Les quiero confesar algo. Esta semana para mí fue un poquito... Estuve atacado por el desánimo. Había desánimo en mi corazón. Pero sin embargo, yo les confesé hace un tiempo que desde que habíamos hecho la semana de oración, la relación que yo tenía con el Señor había cambiado. Y no le puedo contar esto sin que se que me quiebre la voz, porque a pesar de ese desánimo, en mi espíritu había una melodía que no cansaba de adorarle al Señor. Y yo con ese desánimo en mi espíritu decía: grande, fuerte es el que pelea por ti. Grande y fuerte es el que te ama. Grande y fuerte es el que te sustenta. Y en medio de ese desánimo yo decía: wow, Señor, de verdad que yo te pertenezco, porque mi vida, mi ser no quiere hacer nada, pero mi espíritu clama por ti, mi espíritu te ama, mi espíritu te anhela. Y yo digo: Señor, si la iglesia fuéramos todos iguales, Padre, eso es lo que tú buscas, porque no se trata de mi fuerza, se trata de Él que está dentro de mí. Aleluya. Así que yo te animo en esta mañana a que si tu relación con el Señor necesita un cambio, que tú permitas que Él entre en esta mañana de una vez y por todas. Y dile: Señor, yo quiero amarte de esa manera, que en medio de la enfermedad, en medio de mi sufrimiento, mi espíritu cante una alabanza. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Por qué no le das un cántico de adoración? Háblale en tus propias palabras. Provoca el cambio en la atmósfera. Él está aquí. Te anhelamos, Dios. Mi espíritu te anhela. Y es en tu presencia, Señor.
en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Vamos, cántalo conmigo. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Vamos. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Aleluya. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualable. Vamos. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el... Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Vamos. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, no me falta nada, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada. Aleluya, porque te tengo a ti.
te tengo a ti, Señor. No me falta nada, te tengo a ti, Señor. Te tengo a ti. Declara, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Gracias, papá, porque tú nunca nos dejarás ni nos abandonarás, porque vienes en nuestro auxilio en ese día de debilidad. Gracias porque nuestro poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso es que cuando somos débiles podemos declarar que somos fuertes en ti. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Te adoramos, te bendecimos, te reconocemos, te honramos, levantamos tu nombre y sabemos, Padre, que estamos en esta hora juntos, pisando el lugar donde está tu presencia, Padre. Oh, Padre, gracias por tu Espíritu Santo, porque se mueve en medio de nosotros. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Y te quiero decir que desde que llegué al parking, siento en mi espíritu el corazón acelerado. Yo creo que estamos experimentando un tiempo en la presencia del Señor. Que no se te olvide que el Señor está en este lugar. No es que no se te olvide que el Señor está en ti. El Señor está contigo y es a través de ti que va a librar las batallas que tú piensas que te tocan. Pero es Él a través de ti. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Tengo expectativa de lo que Dios quiere hablarnos en el día de hoy. Y puedes tomar asiento. Me gustaría que oráramos por las ofrendas. Es un tiempo de sembrar. Padre, gracias por el privilegio de dar. Gracias porque nos das cada día la oportunidad de sembrar de todo lo que tú nos has dado. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, poniendo en nuestro corazón el deseo y el anhelo de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Espíritu Santo, bendice al dador alegre. Trae convicción profunda al corazón de cada uno de tus hijos de la importancia de la siembra para poder cosechar. Te pido, Señor, en esta hora por cada uno de los misioneros que está enfrentando desafíos. Señor, y recuerdo en esta hora que si nosotros en este tiempo de comodidad en nuestra tierra enfrentamos desánimo, Padre, cuánto más nuestros hermanos en medio del fuego están experimentando desánimo. Yo te pido que en este día levantes el ánimo de tu iglesia. Espíritu Santo, que tu presencia sea tan real en medio de nosotros, que nuestros corazones sean alumbrados e iluminados por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y estamos preparándonos para nuestro retiro congregacional. Nuestro retiro congregacional va a ser el 10, 11 y 12 de diciembre, que es viernes en la noche, sábado todo el día y el domingo. Y te invito para que puedas participar, para que hagas los arreglos. Sé que va a ser un tiempo poderoso
Y entendiendo que estamos en este proceso de preparación para esta temporada, le decía al Señor, Señor, háblame. ¿Cómo nos preparamos para conquistar lo imposible? Porque es el nombre del retiro. Y esta semana, como contaba Joel, ha sido una semana de mucha presión, obviamente. Cuando uno entra en esta esfera de intercesión, de búsqueda del Señor profunda, hay una resistencia que se levanta y humanamente todos nosotros enfrentamos presiones extraordinarias, ¿verdad? Repentinamente. Y le decía al Señor, Señor, háblame, muéstrame, dime, ¿por dónde empezamos? Y yo decía, Señor, si nos estamos preparando para la conquista, va a ser algo poderoso lo que tú nos vas a dar en el día de hoy, algo así como combativo. Y el Señor me llevó y me dijo, tu punto de partida para este tiempo es mi gracia. Es mi gracia. Yo decía, así de simple, así de simple. Hoy el Señor quiere refrescar en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu alma, el concepto de la gracia, para que seas fortalecido en tu espíritu de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a continuar haciendo en tu vida. Amén. Así que te pido que me acompañes. Quiero hacer una travesía. Voy a hacer una travesía a través de 3 personajes. Y estos 3 personajes representan las luchas de cada uno de nosotros. Estos 3 personajes, quiero que veas a través de ellos, número 1, el pecado, que sabemos que cada uno de los que está aquí ha experimentado en algún momento. Quizás no el mismo pecado, pero el pecado es pecado. En el Señor no hay categorías de pecados. La segunda es una traición. Y la tercera es la religiosidad. Todas estas son escenarios donde la gracia se hace palpable. Y quisiera usar la historia de Jesús para poder compartirlos, ¿verdad? Y estos encuentros maravillosos que Jesús tenía con la gente. Te invito a que me acompañes. El Espíritu Santo va a hablar a tu espíritu y declaro en el nombre de Jesús que a través de las palabras que vamos a compartir en el día de hoy, el Espíritu Santo va a sembrar semillas en lo profundo de tu ser. Semillas tan poderosas que te van a levantar en el día del desánimo, que te van a levantar en el día que tú quieres rendirte, que te van a levantar en el día que perdiste la esperanza. En el nombre de Jesús, esta palabra en el nombre de Jesús cala profundo en el espíritu de cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Así que vuelvo a mencionar el título, mi punto de partida, la gracia de Dios. Y es que meditando un poco en esto, cuando el Señor me dice, vas a hablar de mi gracia, me tengo que sentar a reflexionar, porque para poder recibir todo lo que Dios tiene para mí desde su perfecto amor, su inagotable perdón, la libertad que todos añoramos, la respuesta a nuestras oraciones, todo lo que yo puedo anhelar, debo entender lo que es la gracia en mi vida. Y es que es uno de los conceptos que es más mal interpretado a través de la Escritura. Porque es tan sencillo que tenemos la tendencia de ponerle adornos, de hacerle añadiduras, porque se nos hace difícil entender que algo tan costoso, tan valioso, pueda ser tan sencillo. Y quiero comenzar con este versículo que está en Efesios 2:8 y dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es el regalo. Es el regalo más grande que se ha podido entregar a la humanidad. Escucha lo que te estoy diciendo. Has sido salvo por fe. No viene de ti. No hay nada que tú puedas hacer para merecerlo. No hay nada que tú puedas hacer para ganarlo. Es tan simple pero profundo. Mira, yo creo que cada uno de nosotros, para nosotros la gracia
Es el mayor anhelo que podemos tener cuando la culpa golpea nuestra vida. Cuando hacemos y metemos la pata, queremos la gracia de Dios cubriéndonos. Es lo más difícil cuando yo confronto la culpa de otros y se me llama a extender gracia. ¡Auch! ¡Qué difícil se me hace! Y principalmente cuando nos ha arrebatado algo que consideramos extremadamente valioso para nosotros. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos luchado con la gracia. Porque somos tan humanos, somos tan vulnerables, somos tan incompetentes, tan incapaces. Cuando tú miras, tú dices, esta semana era una semana de pensar y decía, Señor, tenemos un desafío tan grande en este tiempo. Yo le decía, Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y la realidad que el Señor me llevaba a esto mismo. Yo decía, Señor, ¿cómo? En medio de tanta crisis, en medio de tanto trabajo, de tanta cosa, podemos traer una palabra fresca, algo poderoso, ser de bendición, ayudar a la gente, hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y el Señor me decía, porque no es en tu fuerza, es por mi gracia. Porque es en mi debilidad que su poder se perfecciona, se completa, se manifiesta. La gracia es mucho mayor que la compasión y el perdón. Experimentar la gracia es refrescante. Cuando se aplica, parece resolverlo casi todo. Lo opuesto a la gracia es la ausencia de esta, no es la ley como muchos piensan. La gente piensa que es la ley lo opuesto a la gracia y no es así. ¿Por qué? Porque la ley realmente no es otra cosa que una extensión de la gracia. Qué maravilla es poder entender que la ley tiene el propósito de protegernos. Cuando pensamos que es una carga tan pesada, la ley realmente su fin es protegernos. No para nuestra destrucción fue dada la ley. Cuando nosotros podemos ver eso, fíjate, yo esta semana hablaba con alguien y esta persona me decía, es que se me hace tan difícil entender este llamado de Dios, que es todo tan fuerte, tan difícil, tan complejo. Hay tantas demandas. Yo le decía, ese es el problema. Porque estás viendo lo que tú tienes que hacer, lo que tienes que entregar y a ti se te olvida lo que está haciendo el Señor. Y es que el Señor está obrando en nuestras vidas. No se trata de lo que yo hago, sino de lo que Él ya hizo. De eso es que se trata la gracia. Dios no me está persiguiendo, buscándome para castigarme por mis faltas. Fíjate que esa es la visión de Dios que tienen muchas de las religiones orientales. Dios te persigue ¿para qué? Para imponer castigo. Te persigue para ver dónde estás fallando, para meter el dedo en la llaga y decirte, viste, te voy a destruir, te voy a castigar. Viene juicio de Dios sobre ti. Esa es la visión de todas las religiones, pero el cristianismo no es así. El cristianismo es el Dios que te está buscando porque te ama. Es el Dios que se inclina, el Dios que extiende su amor. Dios me persigue, pero me está persiguiendo para rescatarme de mis decisiones. Oye, de este corazón que es tan engañoso, que me engaña tan fácil. Y al final está buscando protegerme de mí mismo. La gracia es escandalosa. No hay nada que yo pueda hacer, vuelvo a repetirte, para ganarla. Y ningún esfuerzo humano que me lleve a merecerla. La gracia nace de la injusticia sin esperanza. Me lleva a pensar un poco. La gracia es exactamente esa oferta que yo no merezco. Por lo tanto, no se reconoce ni se recibe hasta que somos conscientes de nuestra indignidad, de que yo no la merezco. Por eso se convierte en gracia. Si yo creo que la merezco porque soy tan bueno, o he hecho tantas cosas para ganar el favor de Dios, ya yo estoy pensando que es en mis fuerzas que estoy logrando algo. Y yo te quiero recordar lo que dice la Biblia, que lo mejor que tú le puedas ofrecer a Dios delante de Él es como un trapo de inmundicia.
No se oye, ahora nos oímos. Gracias, Señor. La condición para recibir la gracia de Dios es específicamente esa: nuestra incapacidad para ganarla. Y lo vemos en la palabra en Romanos 5:6, donde dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. No nos podíamos salvar, no había manera, no había forma en que yo pudiera cumplir todo lo que la ley demandaba. Pero qué maravilla que en ese momento vino el Señor en el momento preciso. La gracia ha sido difícil de entender desde el principio de la iglesia, pero qué bendición ha sido recibirla. La religión organizada comienza a poner normas y no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Y empieza con una lista de cosas a lo que se opone, de las que no debes hacer, y otras cosas que sí tienes que hacer para no perder el regalo de Dios. Y cuando tú miras a Jesús en el Nuevo Testamento, tú puedes ver que a lo único que Jesús se opuso fue una religión falta de gracia y a la gente que llevaba ese mensaje. La gracia no es una idea del Nuevo Testamento exclusivamente, te quiero decir. La vemos desde la creación, cuando Dios creó todo lo que existe y puso el hombre en ella. ¿Para qué? Para que se enseñoreara y la administraba. ¿Por qué lo hizo? Porque se lo debía al hombre. Fue por pura gracia. El hombre no había hecho nada para merecerlo. De igual manera le dio una ayuda idónea, pero por causa del pecado algo sucede. El pecado trajo vergüenza al hombre. El pecado trajo culpa y trajo un discernimiento errado de la realidad. O sea, hubo una pérdida grande. Por causa del pecado, el hombre busca echarle la culpa de su pecado a alguien. En ese momento en el Edén, el hombre a quien le echó la culpa. Se la pasaron como la papa caliente, ¿verdad? El hombre se le echó a la mujer se le echó a la serpiente, pero al final a quien se le estaban echando era Dios. El hombre finalmente a quien le echó la culpa fue por la mujer que tú me diste. Si no me lo hubieses dado, esto no hubiese pasado. Y hasta el día de hoy le buscamos echar la culpa de los errores que cometemos a alguien, que no es a nosotros. Y lo vemos en la familia. Así que cuando miramos la gracia, sabemos que viene desde el Antiguo Testamento, la vemos a través de las promesas que fue dada a uno de los patriarcas. Y vamos a tomar al azar a Abraham. Vemos a Abraham, ¿y qué hizo Abraham para merecerse la promesa que Dios le dijo? He aquí que voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré y tú serás bendición para todas las naciones de la tierra. ¿Qué hizo él para merecer eso? Fue una promesa dada por Dios sin condición. Cuando tú miras a través de todos los escenarios en el Antiguo Testamento, la gracia estaba presente, pero algo sucede en el Nuevo. Y es que en el Nuevo Jesucristo vino a personificar la gracia. Y lo dice Juan en Juan 1:14 y dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él fue la encarnación de la verdad y la gracia, el equilibrio justo, perfecto, el balance necesario. Ese balance que la falta de él es la que crea el caos en medio de la iglesia, en medio de las religiones. Porque o nos vamos con la verdad absoluta o nos vamos con la gracia extrema. Y tiene que haber un balance y Jesús lo muestra a través de su caminar en medio de los hombres. Fíjate que Jesucristo a través de su vida mostró la gracia. Su acercamiento era tan irracional a todo lo que era considerado vil y menospreciado por la sociedad. Era como si él dijera, déjame ver dónde están los desechados, ahí es que yo quiero estar, en medio de ellos.
Y algo que quiero recordarte es que la gracia no simplifica el pecado. La gracia reconoce la completa implicación del pecado, pero aún así no la condena. Se oye difícil, ¿verdad? Vamos a la palabra. Lo que hace la gracia es una invitación al cambio. La gracia se entiende mejor en el contexto de las relaciones. Yo no puedo extender gracia si no se la extiendo a alguien. Yo mismo no me extiendo gracia a sí misma. Jesús vino a traer ese balance, la justa medida. Y quiero que vayamos primeramente a esta mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Es el primer caso que te quiero compartir en esta hora. Vamos a ver si logro. Le dijeron a Jesús en Juan 8, estoy en Juan 8, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. Este es el Dios que se inclina. Y cuando miramos esto, es interesante porque no sabemos qué era lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo. Yo ayer meditaba y buscaba en todos los comentarios y dice que no se sabe lo que él escribió porque ninguno lo dice. Pudo haber estado haciendo una lidia, pudo haber estado escribiendo palabras, pudo haber estado escribiendo los pecados de cada uno. Eso nos enteraremos el día que estemos en la presencia del Señor. Pero algo interesante sucedió. Todos los que estaban presentes fueron impactados por la forma en que Jesucristo estaba respondiendo a la pregunta que le habían hecho. ¿Qué vamos a hacer con ella? La sorprendimos en pecado y él empieza a escribir en el piso, inclinado delante de todos los hombres, como ignorándolos. Y como ellos siguieron acosándolo con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y sabemos que algo interesante sucede porque dice que volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Yo te quiero decir que lo que Jesús dijo trajo tal convicción al corazón de los hombres que en ese mismo momento ellos comenzaron a salir del lugar y cambiaron la postura que tenían de apedrear a aquella mujer. Entonces, continúa diciendo, él se incorporó y le preguntó a la mujer cuando todos se habían ido: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Ella dice: nadie, Señor. Y mira la respuesta de Jesús: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué dijo Jesús con esas palabras tan confrontantes? Traducido: tú eres una pecadora, pero yo no te estoy condenando, no te voy a dar lo que mereces. Yo te extiendo lo que no mereces, yo te estoy extendiendo gracia. Levántate y no peques más. Es una invitación al cambio. Te estás dando cuenta, yo me imagino en la mente de ella, te estás dando cuenta dónde tu pecado te lleva. Por poco mueres. Yo te estoy dando una oportunidad que tú no mereces. Levántate, no peques más. Aleluya. Ese es el Dios de las segundas oportunidades. Y una vez y otra vez en la Escritura nos encontramos a Jesús caminando entre los hombres, mezclándose con personas que por su estilo de vida caminaban lejos de Dios. Y cada uno de ellos se encontraba cara a cara con la justicia personificada. Y
Como si eso no fuera suficiente, ¿saben lo que Jesús hacía? Iba donde esos que se veían menos religiosos y los invitaba. ¿Sabes cuál era la invitación? Sígueme. Camina conmigo. Dame el voto de confianza. Entrégame tu vida. Camina conmigo. Confía en mí. Y quiero que sigamos mirando, porque ya te conté esa primera mujer, ¿verdad? Ese primer personaje. Yo creo que cuando Juan vio a Jesús en ese caminar y en esa confrontación día a día, él podía reconocer que él era Juan el discípulo. Él podía reconocer que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Aunque era un hombre extremadamente consagrado, era un hombre que no caminaba con los más consagrados del pueblo, que eran los fariseos y los escribas y los saduceos. Él caminaba entre los pecadores. Y Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan lo vio, Juan lo declaró y nos dejó esa verdad escrita por la experiencia. Y uno de esos días, este mismo Juan fue testigo de este llamado. Y es el llamado de la segunda persona que te quiero compartir en el día de hoy, que es Leví. Leví es Mateo, el que escribió el Evangelio. Y dice la palabra en Lucas 5, 27 y 28, este hombre era el candidato más inusual que tú pudieras pensar que pudiera ser invitado a seguir a Jesús. Tú pensarías que él viniera a llamar a gente erudita, gente buena, gente que tuviera un reconocimiento social. Pero Jesús vino a llamar lo que no tenía sentido. Era un recaudador de impuestos. Y tú dirías, pues un recaudador de impuestos, un contable. No era como Ismael. No era como Ismael. Era una persona completamente diferente. Lo que representaba para esa sociedad te lo voy a explicar en breve. Y dice, después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado a la mesa donde cobraba. Le dijo, sígueme. Y Leví se levantó, lo dejó todo y le siguió. Yo creo que Leví odiaba a la persona en quien él se había convertido. A pesar de que él tenía un nombre judío, Leví, y que la sangre judía corría por sus venas y habían siglos de cultura destilando por cada poro de su ser, no se podía sentir más lejos de la tierra prometida. Este hombre era un hombre que estaba viviendo algo que él no quería vivir, pero que había caído en una circunstancia que lo llevaba a vivir algo bien terrible para un judío. Te voy a hablar un poquito más para que tú veas la profundidad de esto. Roma estaba gobernando Judea y nada iba a cambiar eso, un milagro solamente. Por más de 2 siglos ninguna nación había roto el poder de Roma sobre ellos. Así que la opción era sencilla. O peleaba contra el César y sabía que el puño del César lo iba a aplastar, o se dejaba llevar por la corriente y hacía alianza con el gobierno romano buscando algún tipo de beneficio. Hacía alianza con el sistema. Y parece que eso fue lo que hizo. Se fue a trabajar de recolector de impuestos. El término para los recolectores de impuestos eran telones. Y era el ministerio odiado. Todo el mundo lo odiaba. Desde los romanos lo odiaban porque había corrupción tremenda. Pero el pueblo judío lo odiaba aún más. ¿Por qué? Porque primero, Roma demandaba una cuota cada mes. Los telones podían utilizar la autoridad de Roma. Llevaba sobre sí la autoridad romana para extorsionar tanto como quisieran a su propio pueblo. El impuesto real iba hacia las arcas de Roma, pero el excedente lo enriquecía a él. Para aumentar su ganancia, este hombre tenía que hacer algo. Él tenía que ejercer miedo sobre la gente le tenía que temer,
pero no lo podían odiar tanto como para matarlo. Tenía que haber ese balance entre miedo y... Yo creo que para el pueblo judío realmente eso era lo menos que le importaba. ¿Por qué? Porque cuando alguien se hacía telón, tenía que comprar el cargo a otro oficial del gobierno. Y esto requería que ellos vendieran su propiedad o hipotecaran su patrimonio. Y tú pudieras decir, pues mira, la vendió y la hizo dinero, pero eso no era lo que significaba para un judío de ese tiempo, esa transacción que él estaba haciendo. Los judíos trazaban su identidad a partir de la posesión de una parcela, de un pedacito de tierra en la tierra prometida. Si él la estaba entregando, vendiendo esa porción de la tierra prometida a los descendientes de Abraham, él estaba entregando su participación en el pacto de Dios. Era lo mismo que hizo Esaú. Ustedes se acuerdan que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Los judíos consideraban a los recaudadores de impuestos como traidores, hombres que traicionaban su pueblo, su herencia, el templo y a Dios mismo. Según las prostitutas vendían su cuerpo, pues los recaudadores de impuestos se vendían a sí mismos a Roma, que era su enemigo. Así que cuando tú te pones a pensar esto, era un traidor. Y algo más significativo es que a este muchacho le pusieron el nombre de Leví. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los sacerdotes. La tribu de Leví fue la única tribu que ¿se acuerdan cuando hicieron el becerro de oro? Cuando se dieron los 10 mandamientos, la tribu de Leví fue la única que no adoró el becerro. Y por eso se les comisionó ser los sacerdotes. ¿Sabes cuál era la labor de un levita? El levita era el sacerdote que presentaba anualmente el sacrificio delante de Dios por el pecado del pueblo. Él era el intermediario entre Dios y el pueblo. Y en este caso, Leví se había convertido en el intermediario entre Roma y el pueblo por su traición. Así que cuando la gente miraba a Leví, lo que veían era lo peor de la sociedad. Nadie quería saber de él. La gente escupía el piso cuando lo veía. Así que cuando vemos esto y tú dices, wow, este hombre cada vez que estaba llenando, alguien lo llamaba por su nombre, Leví, Leví. Yo me imagino que él recordaría cuál era su llamado. Y sobre todas las cosas, cada vez que, si hay un pueblo que celebra fiestas y actividades religiosas, es el pueblo judío. Cada vez que él veía esas actividades religiosas, a su mente vendría cuáles eran sus raíces. Y sobre todas las cosas, era una persona que todo el mundo despreciaba. Él inclusive, me imagino que cuando tomó esta decisión lo hizo porque él conocía de primera mano también a los que habían hecho alianza con el gobierno romano, que eran los fariseos. El concilio había hecho alianza y para que les permitieran recibir dinero y para que les permitieran gobernar los asuntos de Israel, ellos se habían convertido también en aliados del imperio romano. Así que él decía, para aliarme con estos religiosos, me alío con Roma. Estaban casi al mismo nivel. Y creo que cuando Leví escuchó la invitación de Jesús, algo maravilloso sucedió en su vida. Yo me imagino que él estaba harto de la religión, estaba harto de lo que él estaba haciendo, estaba harto de lo que él estaba experimentando, el aislamiento, la soledad, el repudio de su propio pueblo. Y una persona que no recibía invitaciones, de repente recibe la invitación de Jesús, que lo mira a los ojos. Jesús venía de hacer el milagro del paralítico, ¿verdad? Que levantaron por el techo, que metieron por el techo los 4 amigos.
Yo me imagino que él habrá escuchado, era el rabí, el maestro más eminente de su época, y que haya venido directamente a él y le había dicho, sígueme. Eso hizo que él se levantara, lo dejara todo y lo siguiera. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. Porque él no era la persona que tú pensarías. ¿Sabes qué hizo este hombre? Este hombre hizo algo particular. En el Lucas 5:29 dice que él ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y allí había un grupo numeroso de recaudadores de impuestos. O sea, Jesús no se conformó con llamar a uno, sino que se metió en la casa de uno, que invitó a todos sus amigos. Oye, Leví había escuchado una grandiosa noticia. Había escuchado una invitación, él quería ser parte a los demás. Y dice, pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Y Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Y esa era la forma en que Jesús se movía en medio del pueblo, acercándose a eso que no tenía sentido, a esos que estaban rezagados. ¿Sabes qué pasó con la casa de Mateo? La casa de Mateo en ese día se convirtió en un lugar de gracia, donde la gracia de Dios se derramó. Siempre fue criticado. Por eso es que tantas veces no nos damos cuenta y no podemos entender por qué la gente a veces hace cosas y queremos que la gente llene una medida. ¿Sabes? Una de las cosas que distorsionó la visión de Dios y la visión de la gracia, el pecado. El pecado hace que tú te hagas un concepto que puede ser equivocado de quién es Dios y de lo que es la gracia de Dios. Y como nosotros no estamos acostumbrados a algo tan extraordinario, tan escandaloso, tan sublime, tan poderoso, tendemos entonces a analizarlo con nuestra mente racional y hacemos muñequitos diferentes al diseño original. Y algo parecido le pasó al tercer personaje que te quiero compartir en el día de hoy, que es Nicodemo. Te confieso que me encantó ver a Dios orando en Nicodemo, porque este hombre era un hombre que amaba a Dios. Y los fariseos eran una secta un poco difícil, que estaban dedicados a la interpretación y a hacer que se observara la ley de Moisés. Muchos le hablaban a los santurrones, a los religiosos, a los que se creían que eran bien justos, le decían, tú eres un fariseo. A los legalistas. Y creo que a veces, la ley farisea, yo quiero que tú entiendas algo. Tenía 600 leyes que cumplir. ¿Tú te imaginas tú viviendo con 600 leyes nada más en tu vida espiritual? 600 leyes, y no solamente eso, crearon una lista adicional de rituales para cumplir, para evitar que las leyes existentes se transgredieran. O sea, con todas las 600 leyes hicieron más cosas. Ellos hasta para lavarse las manos el sábado tenían un ritual y estaban lavándose las manos y el agua tenía que caer y no podía tocar y todo era un ritual. Y ellos se llenaron de rituales, se llenaron de cosas que hacían para garantizar su perfección espiritual. ¿Lo hacían con un corazón honesto? Creo que sí. Pero en el camino perdieron la razón de por qué hacían lo que hacían. Perdieron la gracia. Y la ley se convirtió en un martillo que se llevaba todo lo que se les pusiera en el camino. Jesús trilló fuertemente contra ellos. Y a pesar de todo lo tedioso y aburrido de sus rituales y devociones religiosas,
Mira, había gente que quería servir a Dios de corazón. Y esta gente eran buenas, reconocidas y eran generosos. Y tú los mirabas, pues eran los ciudadanos modelos del reino de Dios. Si tú puedes pensar en alguien que era un supermodelo en perfección de fariseísmo, pues tú puedes decir, mira, ahí cae a Nicodemo, este hombre. Él era suficientemente bueno según su criterio. Si la justicia se podía ganar por lo que hacía, este hombre se la había ganado. Y en Juan 3:1 habla de algo que despertó en el corazón de este hombre. Y con esta historia yo quiero llegar de aquí a la cruz. Así que te pido en el nombre de Jesús que me des toda tu atención en este momento. Y dice que entre los fariseos, un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Este hombre vino en la noche. Yo me imagino que para un líder, ¿verdad?, del concilio, un fariseo del calibre de Nicodemo, haber ido a visitar a Jesús de día pudo haber sido algo controversial. Pero como él tenía un anhelo genuino en su corazón, concertó esas visitas y en la penumbra de la noche se reunió con el maestro. Este hombre era auténtico, era íntegro. Y al igual que todo judío fiel, él vivía con una expectativa en su corazón. Él tenía la expectativa de que apareciera el Mesías mientras él estaba vivo. Era un sueño que tenía todo judío desde su niñez. Presenciar al Mesías reclamando el poder y ascendiendo al trono de Israel como un conquistador, como un guerrero. Ellos pensaban que iban a ver un tipo de David, que iba a venir, iba a derrocar a los romanos, iba a establecer el reino y todos ellos iban a conquistar junto con él la libertad de la tierra prometida. Y cuando tú te pones a pensar, todo esto viene de las imágenes que ellos se habían hecho en su mente a través de las historias del Antiguo Testamento. Estas historias se repetían todos los días en sus hogares, o sea que era algo que ellos estaban esperando. Ellos esperaban al Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías en su vida. Nicodemo quería esa conquista militar y va donde él y le dice, ¿sería él? Tengo que averiguar. Cuando él se acerca a él y quiere hacer estas preguntas, Jesús, que conoce el corazón de cada hombre, él le empieza a hacer una pregunta, se acerca, ¿verdad? Y cuando él está haciendo esta introducción tan protocolaria con Nicodemo, viene Jesús y lo corta y va directo al asunto y viene a romperle, mira, le desmanteló todos los esquemas religiosos que este hombre había construido durante toda su vida. Y me puedes pasar la próxima. Jesús conocía, Jesús sabía que la visión que había adquirido, que había desarrollado Nicodemo, de quién iba a ser el Mesías, todos los conceptos que él había construido, que él había enseñado por tantos años, estaban mal desde su origen. Y como él sabía que Nicodemo era un hombre auténtico, que estaba allí con un corazón sencillo, humilde, Jesús comienza a confrontarlo en amor y empieza a desbaratarle todo su programa religioso. De veras te aseguro, le dice Jesús, después del saludo, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los judíos pensaban en su programa de pensamiento, en lo que habían aprendido, que el reino de Dios era solamente para los judíos. Y si alguien quería convertirse al judaísmo, tenía que aprender el Torá, tenía que bautizarse y que tenía que, si era hombre, hacerse la circuncisión, someterse a todo ese proceso para entonces entrar en el judaísmo y ahí trabajar obedeciendo todas las leyes para tener acceso en algún momento al reino de Dios. Muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Y él le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él sorprendido le dice, ¿cómo puede uno nacer
de nuevo siendo ya viejo. Es un nuevo nacimiento, yo no entiendo esto. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le contesta, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando tú miras esta declaración tan poderosa que le está haciendo el Señor, es que, escucha, tú piensas que es como tú dices, pero no es como tú dices. Es que no es que tú nazcas judío, es que tienes que nacer de nuevo. Hay un nuevo nacimiento que el cielo demanda. Hay un nuevo nacimiento que rompe los esquemas. Hay un nuevo nacimiento que transforma tu visión de todas las cosas. Es el nacimiento. Cuando tú vas al original, es el nacimiento que viene de arriba. Es un nacimiento que viene de Dios. Es el toque de Dios en tu espíritu que le da vida y te hace ver lo que no veías antes. Y yo me imagino que eso fue algo que le voló la cabeza. Estás hablando de que no es que nazca judío, sino que hay un nuevo nacimiento. Qué interesante, qué tremendo. Y cuando tú miras, aquí viene Jesús a romper todos los esquemas. Es que lo que Nicodemo estaba buscando era un Mesías que viniera a conquistar unos kilómetros de tierra. Pero lo que Jesús estaba diciendo es que Él venía a traer una transformación, porque su reino era un reino mundial, era un reino sobre todo el mundo. Y a la mitad de la oración, Jesús vuelve y le continúa diciendo, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa de todo el que nace del espíritu. Tú sabes que hasta ese momento ese hombre pensaba que él tenía la verdad absoluta. Él era el que enseñaba a los ignorantes. Él era el que enseñaba y establecía las normas de la religión hasta ese momento. Y el Señor le dice, tú no sabes lo que yo tengo para ti. Lo que yo tengo para ti es una vida completamente diferente. Tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo. Hay una nueva vida para ti. No sabes de dónde viene y no sabes hacia dónde vas. Esa es la vida del Espíritu, hermano. Y quiero continuar para que tú veas, porque jamás ni por un segundo este hombre pensaba que iba a ser confrontado de esta manera. Yo creo que en ese momento, cuando él decía, esto me está volviendo loco, todo esto que está diciendo este hombre, ahí Jesús busca un común denominador para conectar con Nicodemo. Y de repente viene a romperle todas las ideas que él se había hecho hasta ese momento. Y le dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo me imagino que si él estaba pensando, él dijo, esto yo lo conozco, esta historia yo la conozco. El pueblo de Israel en ese vagar por el desierto durante 40 años, de repente llegó a un lugar donde se encontraron que habían serpientes venenosas. Y esas serpientes los picaban y ellos los mordían, no los picaban. Los mordían y ellos caían muertos en el camino, a la orilla del camino, y morían montones. Y de repente el Señor le da la instrucción y vas a levantar una serpiente y vas a poner esa serpiente en el frente del campamento, y todo el que mire esa serpiente, cuando lo pique o lo muerda, la serpiente sanará. Así que ya él sabía de lo que estaba hablando, pero cuando él dice, así va a ser levantado el Hijo del Hombre, y de inmediato en la mente, ¿dónde estaba puesta la serpiente? La serpiente estaba puesta en un palo. Y de repente él dice, espérate, pero esto es como una imagen de muerte. Mesías que se muere, ¿qué es esto? Esto es una locura. Esto que me está hablando este hombre. Y yo me imagino que él se fue con todo esto en su corazón, confundido, consternado. ¿Cómo que el Mesías se muere? ¿Cómo que es esto? ¿Qué es esto que él me está diciendo? El Hijo del Hombre, para que todo el que cree, o sea que esto no es solamente para los judíos, es para todo el que cree.
Es que esto no es lo que yo aprendí, esto es algo nuevo. El Mesías, ¿será el Mesías? ¿Será el Mesías? Y en esa disyuntiva, Nicodemo comenzó a meditar, a pensar y a creer. Al fin él tuvo su respuesta. Jesús estaba afirmando que él era el ungido de Dios, el Mesías. Pero en su declaración se estaba presentando a sí mismo como el dispensador de la vida. Y estaba presentando un Mesías ejecutado. Fíjate que él había igualado los vocablos creer y confiar con la vida eterna. Para alguien que está acostumbrado a cumplir 600 leyes y 600 normas adicionales, esto era completamente irracional. Todo su sistema de creencias cayó al piso en un momento. ¿Por qué? Porque era demasiado simple, demasiado sencillo. Las demandas de Dios, creer y confiar. ¿Has pensado hasta este momento que tienes que hacer algo para ganar el favor de Dios? Cree, confía. Y vamos a seguir porque quiero terminar con esto. Para alguien que tenía una educación tan profunda como Nicodemo, esto era algo muy sencillo, pero también era liberador. ¿Cómo es posible que algo tan sencillo, creer y confiar, me dé a mi acceso a la verdadera libertad? Pero te quiero decir que el más devoto y fiel cumplidor de la ley sabe profundo en su corazón que no es capaz de cumplirlo todo, porque en algún punto siempre va a fallar. Y en un momento que están disertando acerca de las enseñanzas de Jesús en el concilio, este hombre se levanta en defensa de Jesús. Él ha estado de observador, meditando en todas las palabras que Jesús le dijo esa noche. Y llega, y cuando él dice, pero cuando están hablando de Jesús que hay que eliminarlo, que hay, en Juan 7:51 él dice, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Quizás las palabras que Jesús le había dicho a Nicodemo para él podían sonar como blasfemia en un momento, pero ahora lo estaban llevando a una meditación profunda. Y decía, hay que averiguar, hay que estudiar a este hombre porque en este hombre hay algo especial. Había algo, pero de repente te llevo entonces al escenario donde Jesús es arrestado. Jesús es arrestado y Nicodemo está de espectador viendo qué es lo que está pasando con Jesús. De repente ve que están planificando una serie de juicios fraudulentos con el objetivo de agilizar su ejecución. Una ejecución que de repente Nicodemo sabe que era una conclusión predecible aún antes de que comenzaran los juicios, porque ya Jesús se lo había dicho. Jesús le había dicho que lo iban a levantar y que todo el que en él creyere iba a tener acceso a la vida eterna. Vamos a mirar. Él pensaba, Dios mío, pero esto que está haciendo Pilato es un error. Pero él sabía lo que estaba pasando en ese momento. Y llegó a ser cada vez más claro para él lo que estaba pasando. Jesús no iba a escapar a la turba que estaba levantándose, ni a la injusticia del decreto de Pilato. Y de repente dentro él dice, pero es que eso ya él me lo dijo a mí. Él me lo profetizó. Él me dijo lo que iba a pasar. Entonces vemos que los discípulos estaban confundidos, consternados. Ellos no podían entender con todas las veces que Jesús se lo había dicho. En ese momento los discípulos cayeron en caos, cayeron en crisis, cayeron en ese estupor, en esa depresión, porque Jesús no era quien ellos creían. Los discípulos hasta el último momento pensaban que Jesús era ese Mesías guerrero conquistador que ellos habían estado esperando. Pero lo que parecía el final y la depresión para los discípulos de Cristo
para Nicodemo era el comienzo del despertar más grande de la fe de un ser humano. Él sabía lo que estaba sucediendo. Él sabía, porque esa fue la razón por la que Jesús vino. Jesús no solo sabía que lo ejecutarían, sino que sabía hasta de la manera en que iba a morir y se lo había anunciado. Yo creo que en ese momento en su mente comienza Isaías 53 a despertar, y el conocimiento, escúchame, el conocimiento que él había tenido, la preparación teológica de las escrituras que había tenido y había acumulado a través de toda su vida, de toda su historia, de repente cobra vida. Y cuando él está frente al madero con todo el concilio, mientras los otros disfrutaban, él decía: y aquí, mira el cumplimiento de Isaías 53. Isaías 53 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo miramos, no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y él de repente, toda la oración de todos los judíos en esa época era: yo quiero ver la salvación, yo quiero ver el Mesías. Y mientras todos corrían despavoridos, deprimidos, pensando que el Mesías que ellos pensaban había fracasado en su intento, el único que estaba ahí creyendo y mirando el cumplimiento y viendo y diciendo: oh Señor, ahí ese es el Mesías, ese es, era Nicodemo. ¿Y sabes cómo lo sabemos? Te voy a seguir contando para que tú veas. Yo te estoy diciendo que cuando yo veía esto, yo decía: wow, el perdón y la vida eterna no se lograban a través de la ley. El perdón requería un sacrificio. Isaías lo había anunciado, que iba a haber una provisión de un sacrificio final por el pecado. Un sacrificio que iba a traer paz entre Dios y los hombres de una vez y para siempre. En Isaías 53:6 dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre la iniquidad de todos nosotros. Sobre Jesús se depositó el pecado de toda la humanidad. Y él estaba presenciando la oración de toda su vida. Había vivido para ver la redención de Israel, no como él la esperaba, sino como era el plan de Dios. No como él había enseñado a otros, sino como era la verdad, como era la intención de Dios. Y ahí de repente él pudo entender: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Cuando él vio cómo alzaron a Jesús, quizás él fue el único que tuvo el discernimiento para entender el significado y el carácter sagrado de ese momento. Y como él vio morir a Jesús, en ese instante creyó. Y en ese instante creyó. Y el que había sido justo, de repente se dio cuenta que ninguna de las obras de la ley podían, por mejor que le hubiese sido, pagar el precio de su pecado. Él entendió que en ese día había sido justificado por la gracia de Dios. Él nació de arriba. Y en ese día este hombre rompió filas. Ya no le importó lo que pensara la comunidad de fariseos. Ya no le importó lo que pensara el pueblo acerca de él. Ese día él se unió al bando de los del camino. Él se unió al bando de los que habían creído, de los que habían visto al Mesías y sus ojos fueron iluminados.
Y quiero continuar para que tú veas cómo los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Los discípulos corrieron, se fueron, se escondieron, pero había otro más que se llamaba José de Arimatea, que yo me imagino que habrá escuchado a Nicodemo contarle con pasión lo que estaban viendo sus ojos. Y después de la crucifixión de Jesús, este hombre sale del escenario. Digo, aparece, no sale, sale del escondite, sale al escenario. Y no dice por qué sale en ese momento, pero tuvo la valentía de ir a pedir el cuerpo de Jesús. Y quiero que me escuches porque yo quiero que tú veas las cosas extraordinarias que Dios hace con quien menos se imagina. José de Arimatea era uno de los principales de la sinagoga. Y quiero decirte que además de eso era un hombre de mucho dinero, un hombre de mucha influencia gubernamental. ¿Sabes qué hizo este hombre? Tuvo el valor y le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto. Pero el secreto no pudo aguantar más. Y en ese momento quiero decirte que la crucifixión estaba designada como la máxima humillación pública. Por eso los cuerpos los dejaban podrir durante días después que moría la víctima. Cuando se removían los cuerpos, se ponían en el basurero local. No se permitió un entierro ni ninguna ceremonia formal a los crucificados. Pero él tenía influencia con los gobernantes. Ese era supuestamente el destino que le esperaba a Jesús si no había nadie que interviniera, pero los discípulos, que eran los que estaban con él, se fueron a correr. Y José de Arimatea hizo este pedido y se lo dieron. Así que él no se quedó al margen y permitió que lo fueran a tirar a la basura. Fíjate la importancia de ese pequeño momento que está escondido en la Escritura. José no actuó solo, él bajó el cuerpo de Cristo antes de la Pascua y lo pidió para ponerlo en su sepulcro. Y dice en el versículo que sigue, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es la costumbre de sepultar entre los judíos. Y esto es lo último que leemos de Nicodemo. Él no tuvo manera ni siquiera de imaginarse que la historia de él nosotros la íbamos a estar contando en el día de hoy. Que iba a ser una de las historias populares del Nuevo Testamento, porque él no sabía ni que iba a haber el Nuevo Testamento, él no sabía nada. Y creo que algo fue extraordinario. Su fe y su amor por Jesús lo llevaron a hacer algo que los seguidores de Cristo le faltó el coraje. Su decisión de tomar posesión y preparar el cuerpo de Cristo para un entierro hizo algo para la historia que yo quiero que tú atesores y que lo guardes en tu corazón para el día de hoy. Él proporcionó para los cristianos del primer siglo una prueba irrefutable de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque fue enterrado. Y si él fue enterrado, alguien que crucificaron y lo removieron de la cruz tras estar colgado y lo tiran en una cuneta y de momento aparece en el pueblo y dice, pues mira, no se constató que estaba vivo, que muerto, perdón. Así que ese se levantó, lo dejaron medio vivo. Pero como Jesús fue bajado de la cruz por estos hombres, ellos tuvieron que revisar los signos vitales de él antes de comenzar el proceso de embalsamamiento. Y si Jesús hubiese estado vivo, cuando lo embalsamaron con los 100 kilos, que son montones de libras, que le pusieron encima con todas las vendas en que fueron envueltos el cuerpo de Cristo, se hubiese muerto asfixiado. Así que en ese momento, cuando Jesús es puesto en la tumba, estaba certificadamente muerto. Muerto. Si no es por eso, la muerte de Cristo pudo haber sido refutada en cualquier escenario. Dios es grande. Grande. Hubiese estado muerto. Es la evidencia más fuerte de su resurrección porque fue sepultado, fue enterrado. Qué apropiado fue que el hombre al que Jesús le dijo que naciera de nuevo pavimentara el camino
para que generaciones de personas tengan fundamento para creer que Jesús resucitó. Para Nicodemo, la resurrección confirmaba las palabras de Cristo. El Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero terminar en esta noche recordándote. ¿Qué hizo Nicodemo? Todo su sistema religioso se cayó al piso. Quedó desmoronado. Te quiero decir que no hay nada que tú puedas hacer que pueda hacer que la gracia de Dios sobre tu vida sea mayor que la que estás experimentando en esta hora. La gracia de Dios está sobre tu vida. La gracia de Dios está sobre ti. La gracia de Dios es el poder que te ayuda a sobrepasar lo que tengas que pasar. Es la que te capacita para enfrentar los procesos de adversidad. Es la que te salva, es la que te restaura, es la que te abre puertas en el camino, es la que te fortalece. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Es la que te salva, hermano. No es por obra. Ya basta de seguir intentando ganar la salvación. El favor de Dios, quitarnos la culpa de encima. La culpa fue quitada por el sacrificio de Jesús, el sacrificio perfecto. Cuando en la cruz del Calvario se dijo, consumado es. Consumado fue. Tu precio fue pagado, tu deuda ha sido cancelada. Ya no tienes que buscar, no tienes que correr buscando hacer cosas para ganar el favor de Dios. El favor de Dios es tuyo, hermano. El Señor te ama, el Señor te llama, el Señor quiere que camines en libertad. ¿Por qué? Porque esta es la palabra que tengo que traer en el día de hoy. Porque tú no puedes agarrar todo lo que Dios tiene para ti. Si la culpa sigue reinando en tu vida, si la vergüenza sigue sobre ti por causa del pecado, por las veces que te caes, por las veces que tropiezas, por las veces que fallas, por las veces que pecas, por las veces que traicionas el llamado de Dios, por las veces en que el legalismo se va por encima de la gracia, por la falta de amor y de extender gracias a otros. Hermano, lo que tú anhelas en tu corazón, lo vas a tener el día que esta gracia se haga real para ti. El día que tú puedas entender que cuando confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, que su limpieza es permanente, que no hay nada ni nadie que te pueda apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recibe la gracia de Dios. Es el regalo. Es el regalo que te cambia, el regalo que te ayuda a caminar, el regalo que te mantiene firme, el regalo que te da acceso al Padre. Es el regalo que trae restauración a tu vida, que te da acceso a las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirte, quiere que todo lo que Él tiene para ti tú no lo pierdas. Pero la culpa, la vergüenza, viene y nos echa hacia atrás y dice, no, es que yo no lo merezco, es que yo no puedo entrar a la iglesia, es que yo no puedo ir, es que yo no me puedo acercar a Dios. El Señor te llama, el Señor te llama. El Señor te llama, el Señor te llama, el Señor te dice, sígueme, sígueme, confía en mí, entrégame tu vida, dámelo todo, yo quiero levantarte, yo quiero transformarte. ¿Me crees? ¿Confías en mí? Mírame y serás salvo. Mírame, yo sé que son tiempos difíciles, yo sé que hay tiempos de dificultad, yo sé que tienes problemas, mírame a mí. Mírame a mí,
Mírame a mí, yo te quiero salvar, yo te quiero restaurar, yo te quiero levantar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La vida eterna no es un regalo para las personas buenas. La vida eterna es un regalo para los perdonados. No tenemos nada que ganar, solo recibir su perdón. Y con el perdón viene la vida eterna. ¿Tú lo crees? Hoy rompemos todas las fórmulas religiosas que hemos creado, ese sistema religioso que hemos levantado en nuestra vida, donde decimos, si hago esto, tengo esto. Es que tengo que orar 7 horas para poder salvarme. Es que para poder agradar a Dios. Mira, como te decía ahorita, la ley es para protegerte. ¿Por qué? Porque lo que tú siembras cosechas, como hablábamos la semana pasada. Cuando Dios te invita a que te acerques a Él, que ores sin cesar, lo está haciendo, ¿sabes con qué intención? Con la intención de que lo conozcas mejor, de que crezcas, que lo disfrutes, que veas su obrar en tu vida de manera continua. No es para ponerte una carga pesada. No es para que tú digas, si no oré las 3 horas hoy, me perdí la bendición. Mire, la bendición de Dios te acompaña. El Señor ya te salvó. Tú eres un hijo de Dios. Los hijos de Dios son herederos de promesa. Y voy a cerrar. Quiero cerrar con este pensamiento. Hubo un padre que tuvo 2 hijos. Uno de ellos fue un sinvergüenza. Cogió la herencia del padre, la derrochó en pecado. Todo lo que Dios le había dado lo derrochó. Un día volvió en sí y dijo, me voy para casa de papi a que me trate como un jornalero porque allí voy a estar mejor. Y llegó a la casa de papá. Cuando su papá lo vio a lo lejos, no pensó que había llegado el pecador, no sacó la lista de todo lo que había hecho. Papá corrió al encuentro de ese hijo amado. Y cuando papá pensaba que no lo iba a recuperar, de momento lo ve y celebra y manda a matar el becerro gordo. Y el hijo, me imagino que estaría sorprendido porque no esperaba eso. Jamás ni por un segundo pensó que papá iba a celebrar que él llegara. Y todo el mundo, yo me imagino, mira, cuando empezó, mira que aquel tiene una fiesta, ¿quién llegó? Llegó fulano. Rayo, y después que, yo no sé cuántos han tenido la experiencia de tener un familiar difícil, de estos que piensa en un hijo con problemas de adicción que te roba. Y de repente lo has metido en programas, gastado todo lo que tienes para que el muchacho eche para adelante. Y el muchacho se fue y de momento llega y el papá dice, espérate que vamos a hacer la fiesta. Llegó. Y invita a todo el mundo y la gente dice, pero ¿cambió? Jesús no dijo, el Padre no dijo eso. El Padre simplemente lo vio, lo recibió. ¿Qué pasó con el segundo hijo? El segundo hijo, cuando se enteró, dijo, ¿qué tú estás haciendo la fiesta para este? Yo que he sido tan bueno, yo que he estado aquí, he dejado el pellejo y tú no me has dado. Ni un asopado, no me pastelito. O el ajo con gandules y el lechón, no. Escúchame. Este hijo no entendía de lo que se trataba. Ni el otro tampoco entendía de lo que se trataba. La historia se trata acerca del Padre. Porque el Padre lo que declara, este es mi hijo que estaba muerto y ahora ha regresado a la vida.
Y eso es lo que pasa cuando tú y yo nos acercamos al Padre. El Padre no pregunta, dame la historia, déjame ver tu historial. Ay, negrito, tú estás bien sucio, ¿sabes? Él dice, este es mi hijo amado, que estaba muerto y hoy celebro que vive. Ponte ahí de pie donde estás. Hoy no estamos haciendo otra cosa que volver a la cruz. La gracia es escandalosa. La gracia es inmerecida. Si la merezco, no es gracia. Si como el hijo mayor digo, es que yo me la merezco. Es por gracia. Es por gracia. Es por gracia. Recibe la gracia del Señor en este día. Recibe la gracia del Señor. Abre tu corazón, Espíritu Santo. Arreal la gracia, tu gracia. Esa gracia, oh Señor, que viniste a personificar cuando estuviste entre los hombres. Esa gracia que nos hace saber y entender que nuestro pecado ha sido perdonado, que fue consumado, que el sacrificio de la cruz, que los brazos en el Calvario clavados al madero fueron suficientes para sostener el peso de mi pecado. Espíritu Santo, trae sanidad al corazón. Oh Padre, restaura nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar. Todo esquema religioso se rompe en el nombre de Cristo. Hoy venimos a ti con la libertad que da a ser hijos tuyos, Señor, a pedirte perdón. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra traición, perdona nuestra religiosidad. Perdona nuestras apariencias cuando tenemos apariencia de piedad y no hay nada. Cuando estamos llenos de amargura y sin resolverlo levantamos las manos, Señor. Cuando buscamos impresionar a otros, cuando la realidad es que a quien tenemos que impresionar es a ti con nuestra integridad. Queremos ver lo que no se ve. Señor, mira a Nicodemo, Padre, ¿qué escuela tiene este hombre para nosotros? Gracias por tu gracia. Lo llevaste de la mano, Señor, hasta que sus ojos vieron, Padre. Abre nuestros ojos. Gracias por la gracia. Gracias porque no importa nuestra historia, no importa nuestro pasado, no importa nuestras fallas. Tú no renuncias a nosotros. Hoy el Señor te dice, con amor eterno te he amado. Iglesia, por eso te sigo con fidelidad. Hoy vengo a levantarte. Hoy vengo a abrir tus ojos. Hoy vengo a animarte. Hoy vengo a impartir sobre ti esperanza. Toma de mi gracia sobre gracia. Hoy el Señor quiere que tomes de Él gracia sobre gracia, porque su gracia es ilimitada. Él viene a nutrir tu alma. Oh Señor, Espíritu Santo, restaura, sana, libertad, rompe cadenas en el nombre de Jesús. Y hoy el primer llamado es volver a la cruz, es volver a la cruz, es volver a la cruz, es volver al lugar de nuestro comienzo. Hoy te hago la invitación. Regresa a la cruz. Mira a Jesús. Tus ojos serán alumbrados. Es sencillo. No busques fórmulas mágicas.
dice hoy, sígueme, confía en mí, yo te voy a enseñar, yo te voy a mostrar la senda por la cual debes caminar. Mírame a mí y sé salvo. Mírame a mí y sé salva. En este día el Señor extiende sobre ti la frescura de la gracia, el toque de la gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El altar está abierto. Si hay alguien que en el día de hoy dice, Señor, gracias, yo necesito refrescar esto en mi vida, yo te hago una invitación en el día de hoy. Ven al altar, vamos a orar contigo. Ven al altar, vamos a orar contigo. Es por gracia. Es por gracia. Solo los que son incapaces, los que son vulnerables, los que saben que se les hace tan difícil, son los que reciben la gracia. ¿La necesitas tú? Yo la necesito cada día de mi vida, desde que me levanto. Señor, dame tu gracia. Gracias por tu gracia, porque tu gracia no me deja caer, porque tu gracia me sostiene, porque tu gracia me da lo que no merezco, Señor, conforme a mi proceder. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Tú quieres conquistar. Agárrate de la gracia para conquistar lo imposible. Tu punto de partida es saber que es por gracia. Tú no tienes nada. Es Él. Todo viene de Él. Es por su gracia. Si algo bueno hay en ti es por Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Invoca la presencia del Señor sobre tu vida en esta hora. Ahí donde estás. Así estés en el altar o estés en tu asiento. Invoca la presencia del Señor sobre tu vida. Si no le has entregado tu vida al Señor, hoy es el día. Regresa. Regresa a la casa de tu Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque todo ha sido consumado. Que yo pueda entenderlo, Señor. Abre mi entendimiento. Ese entendimiento que fue dañado, corrupto, que se dañó por el pecado. Déjame ver las maravillas de tu ley, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a estar orando. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios, recibe la paz de Dios. Yo voy a dar la bendición. El que se quiera quedar, se queda adorando con nosotros. El que se tenga que ir, lo bendecimos en el nombre del Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te presento a cada uno de los que están en este lugar. Esos que por tu gracia has llamado, a esos que has llamado por su nombre. Gracias por lo que haces. Gracias. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta verdad cale profundamente en cada corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea trayendo más luz sobre este asunto, al corazón, a la mente, a los sentidos. Abre nuestro entendimiento para que veamos la belleza de todo lo que nos has regalado, Señor, por gracia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé bendecido. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea sobre cada uno. Amén, amén y amén. No te vayas sin